Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Miércoles 5 del mes de marzo del año 2026, Aristóteles Poncerrate para compartir espacio con nuestro productor ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa. Bienvenido, don Alfonso. Muchas gracias, don Poncerrate. Aquí estamos para acompañarle. Estamos en el ombligo de la semana y nosotros, los egresados de Loyola Dajabón, estamos de fiesta y por supuesto que también los más de 600 estudiantes que hoy están en las aulas, más de 700, casi 800, están de fiesta también porque cumplimos 80 años de existencia y lo vamos a celebrar este fin de semana. El viernes, pasado mañana, a las 6 de la tarde tenemos un concurso de oratoria. El sábado tenemos actividades, juego de softball entre un equipo de los egresados con uno de los que están ahí estudiando. Y en la noche, un concierto con Maridalia Hernández. El domingo, una jornada intensa de actos. Habrá un acto litúrgico, discurso, rendición de cuentas, memoria, ver la perspectiva de Loyola, toda la historia hacia dónde hemos estado caminando. Habrá un almuerzo también. Y bueno, son los actos que tenemos. A mí se me ocurrió escribir unas notas sobre la historia de Loyola. Está lista y la llevar. Bueno, ya la enviamos a Dajabón. Se va a presentar allá desde el sábado. Desde el sábado. Entonces, estamos de fiesta, Poncerrate, en Dajabón, con el tema del San Ignacio de Loyola, que ya hoy es un instituto de estudios superiores. Ya va a impartir o está impartiendo varias ingenierías. Es decir, tiene carreras muy localizadas para el desarrollo en la frontera, para responder a necesidades técnicas, tecnológicas, científicas del desarrollo fronterizo. Una de las cosas importantes que se vio en esto, lo que está en marcha en Manzanillo, y entonces el personal de ingeniero tecnológico y de todo tipo que se requieren allí, se prefirió que se prepararan en Dajabón, se formaran en Dajabón, en la línea, pero fundamentalmente Dajabón, y fundamentalmente por eso entonces se eleva la categoría de Loyola a Instituto de Estudio Superior para responder a las necesidades que tienen hoy las empresas y el desarrollo de la línea noroeste. Así que estamos de fiesta y de goce con todo este proceso de avance que se tiene hoy en Dajabón y particularmente en nuestro Instituto Superior de Estudios Superiores San Ignacio de Loyola. Enhorabuena, don Alfonso. Yo también pasé por esas aulas, aunque no me gradué de técnico agrícola, pero sí pasé por allá y pude participar en las competencias deportivas que se realizaban en ese centro. Pero hablando de que usted acaba de escribir una breve historia de nuestro recinto San Ignacio de Loyola en Dajabón, quiero preguntarle, el padre Antonio López de Santa Ana tuvo mucho que ver con la creación de este centro docente en nuestra patria chica. Es de hecho el padre del colegio, es decir, el papá, es el tipo, es el personaje que habla con Trujillo para el Colegio de la Altagracia, un colegio de monjas para niñas, y luego le presenta la idea del colegio para varones. Y fueron dos obras fundamentales en la educación en Dajabón y lo siguen siendo. Y hablar de la construcción de aquellos edificios en los años 40, mire que el Colegio de las Monjas empieza a trabajar en el año 43, 1943, y en el 44 ese edificio estaba listo. Y en el 46, el día 10 de marzo, empieza a trabajar el Colegio Loyola, abre las aulas con 21 estudiantes y hoy tiene cerca de 800 estudiantes. Y en principio Loyola
formaba maestros en cultivo que llegaban hasta un segundo grado del bachillerato, pero formado en las técnicas agrícolas en esos años, y ya hoy es un instituto de estudio superior. Y en junio del 53 se conoce en Dajabón que Trujillo autoriza la construcción del Colegio Loyola de acuerdo a los planos que habían sometido los directivos, los hermanos cruzados que estaban en Loyola, y para marzo del año siguiente ya se estaba inaugurando el colegio de 2 plantas con varios edificios, lo que todavía hoy está en pie, porque las construcciones en esa época eran construcciones de verdad. Ahí no había aviso de construcción, no es que se cuartió una pared, de que había filtración, no, 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 nada de eso, ni de que un sanitario o un inodoro se rompió, no, no, no. Todavía están todas esas piezas, todavía. Entonces el padre Antonio López de Santa Ana es el ideólogo, es el que llega hasta Trujillo para plantearle estas necesidades. Por eso una calle modesta lleva su nombre en Dajabón, pero a pesar de los pesares, digo esto porque también el padre Antonio López de Santa Ana hizo una gran labor en Dajabón, pero también fue medio bellaco. Pero bellaquería aparte, tiene unos méritos que hay que resaltarlo, y es digno de un mayor homenaje, de una mejor recordación del padre Antonio López de Santa Ana en Dajabón, y pudiera ser en la región, porque al fin y al cabo el Colegio Loyola Dajabón tuvo y tiene un alcance regional, particularmente con la provincia de Montecristi y la de Santiago Rodríguez. Entre Santiago Rodríguez como provincia y Dajabón como provincia, hoy yo no tengo claro quién ha tenido más jóvenes graduados allí, si Dajabón o si Santiago Rodríguez. Supongo que Dajabón como sede, pero Santiago Rodríguez se ha beneficiado mucho, mucho, mucho de ese colegio. Una cosa importante es que los jóvenes de Santiago Rodríguez que estudian en Dajabón son muy agradecidos con Dajabón por una particularidad. Y esto lo conversaba con Pedro Espinal y con Néstor Esteves. Ellos desde un campo, el Guanal, no conocían la ciudad de Sabaneta y los llevaron a Dajabón con 14, 15 años a estudiar. Ellos no conocían la luz eléctrica, la energía eléctrica, la bombilla en ese tiempo, ¿no? Y cuando llegan a Dajabón, ven, se encuentran con aquel desarrollo. Entonces lo impacta, se enfracan a estudiar, se hacen profesionales, hoy son exitosos y se sienten también dajaboneros y muy agradecidos de Dajabón. Entonces, esa cosa es importante. Y yo le digo siempre a Pellín, a Pedro Espinal, Dajabón es tu ciudad amorosa, que siempre está dispuesta a recibirte como a un hijo. No dure tanto sin venir a nuestro pueblo. Y bueno, son de las cosas importantes, Ponserrate. Esas cosas así triviales, yo no las escribí, pero son dignas de escribirlas, Ponserrate. Sí. A propósito de desarrollo, don Alfonso, la visión del padre Antonio López Santa Ana de desarrollar la provincia de Dajabón, ubicada ahí en la frontera, y siempre se ha pensado que toda el área fronteriza está totalmente en la miseria. Ese desarrollo sostenido que ha tenido nuestra provincia, nuestra patria chica, ¿tiene mucho que ver con la visión del padre Antonio López de Santa Ana o con la visión del presidente Trujillo? Ambas cosas. Los dos colegios, el Colegio de la Alta Gracia, que incluso en ese lejano empezar, el Colegio de la Alta Gracia preparó enfermeras provinciales, y de ahí sale un grupo brillante de enfermeras preparadas ahí en el Colegio de la Monja, como uno dice, Carmela Costa. Briseida Bueno se graduó de enfermera, y Cayetana también, Cayetana Álvarez, Y pero no Doris Villalona. ejercieron porque se fueron al magisterio. Pero aunque en principio debían ejercer como enfermera, pero luego pasaron al magisterio. Entonces, esos colegios
jugaron un papel importante y lo siguen jugando en el desarrollo de Dajabón y del noroeste. Porque en Loyola hemos recibido jóvenes de Elías Piña. Y hoy tengo la información de que hay estudiantes de aquí de Santo Domingo, de la capital, estudiando en Dajabón. Es posible que sean hijos de egresados de Loyola Dajabón o de Loyola San Cristóbal o de Loyola Santo Domingo, y conociendo lo que hay en Dajabón, han logrado que sus hijos vayan a Dajabón a estudiar a Loyola, porque allí encontraron un cupo. Entonces eso es una cosa importante. Mira, hay un elemento que me decía Néstor Esteves, no, Néstor no, el hermano Fello Esteves, Rafael Esteves, que Néstor, el hermano, dice, Néstor es mayor, le lleva como 4 años a Fello. Ya Néstor había terminado cuando Fello hizo el octavo. Le dice, y prepárate para irte a Loyola Dajabón. Y Fello con 14 años le dice, yo no quiero ser agrónomo. Néstor le dijo, no te pido que sea agrónomo, te pido que vaya a hacerte hombre a Loyola Dajabón y a prepararte para la vida. Los hermanos mayores tenían un peso ante los otros, ¿no? Y Fello se fue a Dajabón, no conocía la luz eléctrica, la conoció en Dajabón, porque no había ido a Sabaneta. Y si algún día lo llevaron fue de día, no había bombillo prendido. Entonces, se hizo hombre en Dajabón. Y Fello Esteves, un gran profesional, un gran escritor, un gran decimero, gran poeta, le agradece mucho a Dajabón, porque llegó siendo un adolescente, casi un niño de Dajabón, y allí se formó, se hizo hombre, se hizo intelectual con el padre Román Espada. Entonces, Trujillo hizo los aportes por el tema de desarrollar la frontera como el muro humano que debía contener la migración haitiana hacia este lado. Una visión. Es decir, si no desarrollamos la frontera, que estaba deshabitada, y entonces al llevar hacia allá todo el tema de las colonias agrarias, dándole una casa a los que llevaban como colonos, una yunta de bueyes, el primer año 10 pesos mensual, que eso era mucho dinero, y le daban 300 tareas de tierra, era mucha tierra, 200 tareas con una casa, una yunta de bueyes, y la gente se casó y se fue para allá, hicieron su vida allí, crearon un muro humano de desarrollo en la frontera como contén a la migración haitiana. Recuerden lo que había pasado en el 37, porque teníamos la frontera deshabitada. Y entonces, si hay un territorio bueno, deshabitado, viene gente a habitarlo. Porque la frontera, desde Dajabón hasta Elías Piña, son terrenos fértiles con mucha arboleda, fruta, mango, cajuil, naranja, albopán, agua, de todo. Entonces, la gente la va a ocupar porque allí hay comida. Entonces, Trujillo tuvo esa visión, que tiene un trasfondo, búsquenlo, pero tuvo la visión de desarrollar la frontera, de desarrollar territorio nuestro, porque es territorio nuestro. Y el padre López de Santa Anna tuvo una particularidad. Nieto de un presidente de México del mismo nombre, de Antonio López de Santa Anna, tenía entonces ese abolengo y pudo llegar, además de la sotana, a Trujillo. Y Trujillo no era tonto, tenía buenos asesores, le informaron quién era el padre Antonio López de Santa Anna. Y entonces además la concepción del padre de autoridad se convirtió en un trujillista. Entonces, era un hombre clave para Trujillo. Y todo lo que él le pedía a Trujillo lo concedía, se lo concedía. Por eso construyeron muchas iglesias en la provincia de Dajabón y más para allá. Si usted sigue hacia Cayuco, hacia Guayajayuco, el Carrizal, Río Limpio, que pertenecen a Elías Piña, y nosotros pensábamos que pertenecía a Dajabón. Pero Así la es. misión fronteriza que tuvo en Dajabón, que el padre Antonio López Santana fue uno de sus artífices o de sus continuadores, uno de sus jefes en su momento, llegó hasta Río Limpio, Carrizal y Guayajayuco, con obras. Sin embargo, eso pertenece a Elías Piña. Es decir que
esta jornada o ese trabajo, esa misión, llegó más allá de la provincia de Dajabón. Llegó a Santiago Rodríguez, llegó a Montecristi y de alguna manera llegó a límites con Valverde Mao. Don Alfonso, siempre me ha interesado saber, porque no le hemos dado cabida a ello, de los profesionales egresados de Loyola Dajabón, ¿cuántos profesionales han sido profesores en el Instituto Superior de Agricultura, ERISA, ahí en Santiago? No hemos hablado y no hemos dado pábulo a analizar eso. No conozco tanto, pero José Oscar Payero, que estudió conmigo, doctor en suelo, al terminar en Dajabón, vino a Lisa, al programa ISA Ucamaima, y se quedó allí como docente, y ha estado trabajando, trabajó un tiempo en Costa Rica como docente, y está en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte como docente también e investigador allí. Y otro, Domingo Carrasco, que vivía ahí frente a Loyola, hermano de Vinicio Carrasco, en la curva, profesor en ISA. No tengo preciso si estudió en Loyola de Dajabón y luego pasó a ISA, pero un científico nuestro de Dajabón nació en Cayuco, se crió en Cayuco, Domingo Carrasco, pero profesor jubilado ya en ISA Santiago. Ari Riva también fue profesor en ISA Ucamaima un tiempo, de Dajabón, pero de los Y Johnny egresados de Dajabón. Pero Johnny Díaz Fortuna, nieto de Tilana, e hijo del maestro César Díaz, el gran músico nuestro, el músico más completo que ha dado Dajabón, maestro, el papá de Johnny Díaz Fortuna. Johnny Díaz no estudió en Dajabón, en Loyola, estudió en el liceo, se ganó la beca porque es muy brillante para ir a estudiar ISA, estudió en ISA, pasó a Lucamaima, hizo maestría y está en Santiago muy bien rankeado en el tema del tabaco, trabajando para una compañía internacional. Excelente profesional, Johnny Díaz Fortuna. Muchas Ahora, gracias, don Alfonso. de los egresados de Loyola Dajabón, sí, muchos han formado parte de su plantel docente. Entre ellos puedo decir de Arnulfo Rivas Acosta, hijo de Romito y doña Luba, que vivían ahí en la esquina del Canalito, en la calle Nilo Gerardo Blanco, con Dulce de Jesús en Fler. Arnulfo, se me va el otro nombre, lo tengo ahí en la memoria. Arnulfo Rivas Acosta, el segundo nombre se me va. Egresado en 1955 de Loyola, luego hizo el curso de perito, pasó a ser docente en Loyola y daba una materia, entre otras, inseminación artificial. En un momento en que todavía aquí no se había graduado la primera promoción nacional de médico veterinario. Porque la primera promoción de médico veterinario graduado en la Universidad de Santo Domingo se produjo en octubre de 1960. Sí, ya teníamos 4 que se habían graduado en Venezuela, en Colombia, entre ellos Viña Román, que luego fundó la UNFU, y el padre de María Cela Álvarez, Luis Álvarez Vicioso. Se graduó en el año 1947 de veterinario, de bacteriólogo veterinario en Colombia. Igual Otto González y Luis, me va el nombre de ese, son 4. Eran 5, uno murió al mes de haber llegado, otro retornó, así que solo quedaron 3 en ejercicio. Bueno, hay muchas cosas ahí, Poncerate, quedaron 4 en ejercicio. Gracias, don Alfonso. Es tiempo de ir a una breve pausa y retornamos. Pero mire, a Arnulfo Rivas Acosta, el Colegio Loyola de Dajabón debe rendirle tributo. Pero igual, a Rafael Tamayo Beliar Sarubi, primer maestro dominicano en Loyola de Dajabón, que fue el anfitrión de los hermanos cruzados que vinieron para hacerse cargo en los inicios de Loyola, es decir, lo que fundan Loyola en términos académicos, es Rafael Tamayo Beliar Sarubi, y Loyola no le ha rendido el más mínimo tributo
el más mínimo reconocimiento a este hombre grande, Rafael Tamayo Beliar Sarubi, que fue quien recibió como anfitrión a los hermanos Cruzados, profesor de matemáticas, profesor de dramaturgia y fue secretario de Loyola al momento de fundarse. Y estuvo dando clase hasta que lo mataron el 24 de octubre de 1961. Y Dajabón no le ha rendido tributo a Rafael Tamayo Beliar Sarubi. Es sometido por varias vías su nombre para que una calle sea designada como tal, Tamayo Beliar Sarubi. Y Loyola también debe rendirle tributo. Ya en Loyola Universidad hay muchas calles, en la ciudad universitaria Loyola de Dajabón, alguna calle, alguna aula debe llevar el nombre de Rafael Tamayo Beliar Sarubi y una calle interior también debe llevar el nombre del padre Antonio López de Santa Ana, entre otras cosas. Igual Arnulfo Rivas Acosta, profesor Bueno, de inseminación artificial. usted va para un evento este fin de semana y podrá hablar con el padre Chepe allá, que es el actual director del Instituto Superior San Ignacio de Loyola, al respecto de esos homenajes, don Alfonso. Vamos a la pausa, Natanael. Gracias, Monserrat. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. De regreso a su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con nuestro productor ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa. Don Alfonso, y los empresarios ya se reunieron a partir de esta experiencia internacional de... perfecto. Monserrat, vamos a entrar en ese tema en un momento, pero mire, usted hablaba del desarrollo, el aporte al desarrollo de Loyola. En Loyola, una familia del ensanche de la fe, como decíamos, o de la fe, Barrio La Esperanza, creo que la llamaban en un momento. 6 hermanos estudiaron en Loyola. Eso es un récord histórico que nadie lo va a batir. Primero, porque ya una familia no va a tener 6 muchachos. Segundo, porque con el mundo de la tecnología de hoy, 6 muchachos no van a ingresar a Loyola. Y estos tienen además la particularidad de que estudiaron en Loyola, están todos vivos, en un tiempo en que solo había la carrera de agronomía. Es decir, los 6 son agrónomos. Y el libro recoge esto. Hubo otra familia que se graduaron 4 hermanos. En su casa eran 4 varones y los 4 se graduaron, encabezados por Pedro Espinal. Entonces, estos datos que son importantes, por ejemplo, los hermanos Díaz Jiménez de la Fe, Rafael Antonio Díaz Jiménez, promoción 69-73,
Domingo Antonio Díaz Jiménez, promoción 74-78. Porfirio Arismendi Díaz Jiménez, promoción 75-79. Daniel Díaz Jiménez, 79-83. Ramón Ignacio Díaz Jiménez, 81-85. Y Anselmo de Jesús Díaz Jiménez, 84-88. Los cuatro son agrónomos, los cuatro. Y los hermanos Espinal Pérez, los de Fellín, son 4. Los hermanos Díaz Caraballo son 3. Los hermanos Fernández son 2, pero son 3, pero hay un cuarto que estudió agronomía en ISA Santiago. Es decir, esos datos que parecen nimios nos da una idea cómo esa familia de 6 hermanos lograron el desarrollo socioeconómico gracias a Loyola Dajabón. Y esto del Guanal, Santiago Rodríguez, los 4 hermanos, Pellín, lograron el desarrollo no solo de ellos y su familia, sino los aportes al Guanal, a Santiago Rodríguez, a la línea noroeste, a la Verde Mao y al país. Porque Pedro Espinal tiene una empresa que tiene extensión nacional y además convenio y representación internacional. Es decir, ha trascendido y viene de allá, Poncerate, de Loyola. De ahí que esta pequeña obra, Apuntes para una historia de Loyola Dajabón, hace un aporte importante porque recoge esa cosa que se ven simples, que se ven nimias, pero que son trascendentes. Son trascendentes, porque al fin y al cabo, la historia es la sumatoria de hechos aparentemente aislados, pero que en un punto se conectan. Y entonces se van congregando, o el historiador, el investigador, lo va buscando, lo va uniendo, lo va sumando, y entonces construye un relato, construye la historia, es decir, reivindica la memoria. Reivindica la memoria. Y en esto entonces, no solo es ver los documentos que estaban sepultados en archivo de Loyola, en el Archivo Nacional en el Archivo General de la Nación, en manos de particulares, de egresados, que conservaban una foto o que nos dan el testimonio de vida. Por ejemplo, Loyola publicó un listado hecho a maquinilla, ¿no? La máquina de aquel tiempo, una Olimpia, una Olivetti. Y un egresado de la promoción del 68 me dice: Alfonso, ese listado está incorrecto, tiene errores, porque algunos de nosotros parecen que se graduaron en el 67 y otros en el 69. Y me pasa entonces la lista real de la promoción del 68. Entonces, esto recoge entonces una enmienda, una corrección. Estamos hablando de un egresado de esa promoción, un tipo que está lúcido, que tiene un doctorado, que es un académico. Entonces esas cosas se recogen acá. Pero aquí hay una foto histórica, entre otras fotos históricas, de la primera promoción que se celebró en el año 1950. Esa foto ni el colegio la tiene. La tenía Purito Blanco Genao y me la cedió. Entonces, son los aportes que se. Mira un elemento. Yo conversaba con muchos estudiantes que tuvieron entre el 70 y el 75 en Dajabón, varias promociones. El padre Tom Lluvere fue director, sí, fue director, fue mi director. Cuando yo estaba allá era director. Cuando yo investigo a fondo, el hermano Tom no fue director de Loyola. Estuvo 2 años allá. Pero el director, en los 2 años que él estuvo ahí, fue el padre Luis Mendía. Ahora, Tom era tan jovencito, tenía 24 años, que jugaba fútbol con los muchachos, jugaba dominó, jugaba ping-pong, jugaba pelota. Entonces los muchachos lo veían con aquella autoridad y aquel nivel de confianza que pensaron que era el director. Y por ser tan joven, entonces, en el deporte revolucionó al Colegio Loyola. Él tenía como el liderazgo, no voy a decir la autoridad, el liderazgo. Pero el padre Mendía, en el 70, tenía ya 72 años, 73 años, no tenía tanta fuerza como para esa comunicación con los muchachos, pero era el director. Entonces, la búsqueda, la investigación te permite aclarar dudas. Que si tú dejas que la cosa siga corriendo de boca en boca y no la escribes y no hace la corrección por escrito,
la historia real se pierde. Entonces, usted recoge en esa historia todos los profesores históricos del Instituto San Ignacio de Loyola. No todo, porque hay mucho que yo no tuve conocimiento y que no tuve la idea de buscar más o la dicha de que alguien me lo comentara. Sin embargo, ya que saben del libro, me están dando nombres. Me están dando nombres. Por ejemplo, Dieguito Blanco Genao fue profesor y no aparece en el libro como profesor porque yo no me enteré de eso. Yo recuerdo sí que él iba a darnos seminarios, a darnos charlas, a darnos días de campo, siendo yo estudiante, pero no lo vi como profesor. Amílcar también fue a dar clase. Y otro más, me refiero a Amílcar Rubiera Castro, que usted lo saludó en el día de antes de ayer, el lunes, Así que es. fuimos a ver a Ferquido. Qué portento de hombre. Entonces, bueno, hay muchas cosas en el libro, pero ya rápidamente, en mes y medio, viene una segunda edición o 2 meses, porque ahora me están llegando informaciones, ando buscando más informaciones. Por ejemplo, me mandó Angelito Santo Cordero, me envió ya el libro editado, impreso, me manda una información que al padre Antonio López de Santa Ana, Trujillo, en el año 54, le dio un reconocimiento, la medalla Al mérito. la medalla al mérito en el orden de trabajo, algo así, Juan Pablo Duarte. Bueno, no la publiqué en el libro porque no la tenía. Cuando Angelito Santo Cordero me da el dato, porque me dio el número, busca el decreto 9754 de 1954, arranqué para el archivo y en 2 minutos me lo imprimieron. Mire, ¿será esto que usted busca, señor? Digo, sí. ¿Lo quiere certificado? Digo, no, ya con esto tengo, muchas gracias. Entonces, lo voy a anexar en el libro, en la segunda edición. Y ahora me han dado más nombres de hermanos, 3, 4, que estudiaron en Loyola, que yo no lo conseguí a tiempo. Entonces voy trabajando en eso. Por ejemplo, los 6 hermanos que estudiaron en Dajabón están vivos, pero no me dio tiempo conseguir una foto de ellos porque no tienen foto los 6. Hay fotos que están ellos con los 14 hermanos, porque son 14, están vivos los 14, pero no me la dieron. Ahora le pedí, ustedes 6, reúnanse, háganse una foto, y ahora le voy a pedir que yo quiero estar en esa foto el sábado, en una de las tomas, con los 6 hermanos. Entonces muchas cosas así, Poncerate, van a ir apareciendo. ¿Correcto? Bueno, perdone la interrupción. No, tranquilo. Además, nos falta precisamente contar la historia de las maestras, de las madres que llegaron por primera vez allá al Colegio de la Altagracia y que nutrieron educacionalmente a nuestras mujeres, porque fue a partir de casi finales de la década del 60 que se convirtió en dual la educación en el Colegio de la Altagracia, porque era simplemente para mujeres y tenían un internado ahí, y creo que José Bernardino Contreras, Rudy y Osamo Komatsu fueron los 3 primeros chicos en estar en el Colegio de la Altagracia cuando se abrió la dualidad para hombres y mujeres. Esa es una historia que hay que contarla, la del Colegio de la Altagracia, porque ha tenido una evolución y en este momento yo siento que hay una involución. Inicia en 1943. 2 años después empiezan también y incorporan la clase de enfermera provincial y los médicos brillantísimos que estaban en el hospital, Ramón Matías Mella, eran los maestros los que formaron a esas enfermeras. Le digo, primer director del hospital Ramón Matías Mella en Dajabón fue esta clínica que está aquí al lado de mi casa, la Gómez Patiño, el doctor Gómez Patiño. Fue el primer director, un joven brillantísimo. Escuche los apellidos, Gómez Patiño, fundador aquí luego de la clínica Gómez Patiño, que está aquí a la Bellas Artes, fue el primer director médico en Dajabón. Y luego lo sustituye Ramón Adriano Villalona,
otro médico brillante. Entonces fueron ellos los que formaron a esas enfermeras provinciales en el Colegio de la Altagracia. Entonces pasan a recibir niños hasta el tercer año escolar, porque eran niños. Cuando llegaban a tercero, tenían que salir. Se iban entonces a la escuela José Ramón López. Ahí tuvo que irse Bernardino Contreras, Rudy Corona, Osamo y otro japonés a la escuela José Ramón López. Y otro muchacho, cuando terminan el sexto curso, ya entonces en la Altagracia habían habilitado espacio para los jóvenes. Es decir, se produjo una reforma o una apertura. Entonces, cuando esos muchachos retornan al Colegio de la Altagracia, las monjas, conociendo el talento de ellos, les proponen que tomen un examen de la materia de séptimo para llevarlo a octavo. Y ellos encantados. Rápidamente prepararon su materia, tomaron los exámenes y eran lumbreras. Y entonces pasaron a octavo, volaron un curso. De ahí que esos muchachos luego terminan el bachillerato con 15 y 16 años. Hecho histórico en Dajabón y en el país. Para esa época, el bachillerato se terminaba entre 19 y 22 años. En términos de la regla, ¿no? En términos general. Pero uno con 15 años, como el caso Cadino, una excepción. Porque brincó un año. Además de lo brillante de aquel muchacho. Entonces, esa historia del Colegio de la Altagracia hay que escribirla. Y hay que escribirla ya antes de que muchos que están vivos tienen en su memoria hechos. Hechos que contar. Porque están ahí. Como por ejemplo la maestra Briseida, que es de las primeras estudiantes, de la primera promoción del Colegio de la Altagracia. Entonces es interesante que veamos esas cosas, Ponserrat. Que alguien en Dajabón todavía está viva. Doña Cayetana tiene una experiencia genial en esa cabeza todavía. familiar, está viviendo en Boston, en una ciudad de Boston, viviendo en una situación familiar que no tiene tiempo para hablar de esas cosas. Está muy lúcida. Pero bueno, pero hay otras. Y Cayetana está ahí con 90 y tantos años. Claro. Se nos fue Antonia Peralta, que estudió en el Colegio de la Altagracia. Se nos fue hace, ¿cuánto? 3 meses. Así es. Bueno, son cosas interesantes que están por ahí, Ponserrate, pero el Colegio Loyola Dajabón tiene una historia que hay que contarla, ha hecho grandes aportes y a partir de ahora va a ser mucho más porque ya se convirtió en una ciudad universitaria. Es decir, que ahí van las cosas. Bueno, y pienso que la presencia del padre Chepe en la dirección actual del colegio buscaba precisamente esa trascendencia de ciudad universitaria y parece que lo ha logrado en un breve tiempo porque apenas tiene 3 o 4 años siendo director del colegio San Ignacio de Loyola ya en Dajabón y ya ha crecido y están inaugurando nuevos edificios. Sí, el padre Chepe llegó en el 2021 a Dajabón, ya tiene 5 años cumplidos, pero es un gran gerente, fue director del Politécnico Loyola, fue quien más contribuyó para que Loyola San Cristóbal también adquiriera el rango de estudios superiores y hoy Loyola Dajabón es una especie de, como universidad, de filial del Instituto Superior Loyola San Cristóbal. Fue una manera de conseguir sin oposición el aumento de rango. Mire, en el libro yo coloco la foto de la inauguración del 27 de febrero de 1954 de la edificación. Genial. Que en junio del 53 se conoció en Dajabón la información de que Trujillo había ordenado la construcción de los edificios. Y ya el 27 de febrero, no en marzo como dije, 27 de febrero se inauguraron los edificios. Mire ahí esos edificios. Son tres planteles, 3 edificios de 2 plantas. Esa foto de 1954. Y el principal se conserva igual, no ha variado su fachada, está ahí intacto. Sí. Es la portada del libro. Esas son las aulas. Solo se le agregó aquí un techo, había una terraza abierta
y con la lluvia a veces el agua se iba a las aulas. Se le puso ahí un techo de zinc para evitar eso, porque hubo muchos aguaceros que caían en la terraza, en la segunda planta, entonces se metía para las aulas. Corría hacia toda la segunda planta, desde aquí hacia allá. En mi memoria, en Loyola, yo recuerdo que había una avenida que le decíamos la avenida Las Palmas. Esa avenida todavía permanece ahí, que tengo mucho tiempo que no paso a lo interno. Aquí se han muerto algunas palmas, por supuesto, pero se han repuesto y está ahí la avenida Las Palmas. Esa puede ser la avenida Rafael Tamayo Beliar Sarubi, o calle Rafael Tamayo Beliar Sarubi, o Padre Antonio Ana. Y la calle de entrada a Loyola por donde está el portón que conduce al comedor y a lo que era el play. Esa puede ser la calle Arnulfo Rivas Acosta, por decir nombre, ¿verdad? O Cornelio Bueno, que fue un profesor de mucho mérito en Dajabón, o Plinio Rodríguez. Son muchos. Bueno, Poncerate, vayamos a la pausa y retornemos con los temas que usted quería. De acuerdo, Natanael, a la pausa. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis